La tenaz lucha de los cubanos por la subsistencia. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. No hay manera más eficaz de impedir a los ciudadanos pensar en democracia, pluripartidismo o elecciones libres que mantenerlos ocupados ideando alguna forma de llevar a la mesa un bocado de comida. La escasez como herramienta de dominación ha sido siempre una de las premisas del sistema comunista implantado en nuestro país, pues no hay manera más eficaz de impedir a los ciudadanos pensar en democracia, pluripartidismo o elecciones libres que mantenerlos ocupados luchando por la supervivencia diaria e ideando alguna forma de llevar a la mesa un bocado de comida, o al menos algo con que mitigar el hambre. Así pues, desde hace casi 60 años los cubanos nos hemos visto obligados a adquirir una serie de productos básicos únicamente mediante una libreta de racionamiento que, si bien no satisfacía todas las necesidades alimentarias del mes, al menos representaba hasta cierto punto una tabla de salvación, especialmente en los momentos críticos de mayor escasez durante el llamado periodo especial de los años 90. Hoy la crisis alimentaria no solo es más grave que aquella, sino que además se ve agudizada por el hecho de que ahora el régimen ni siquiera es capaz de garantizar los ya exiguos productos de la mal llamada canasta básica. Esto nos obliga a depender de un mercado informal que impone precios desmedidos, aunque frecuentemente más leves que los de las tiendas en divisas, a las cuales no todos tienen acceso y que tampoco escapan al desabastecimiento general. Ahora bien, con la entrada en vigor de la tarea de ordenamiento, aumentó el precio de los alimentos, mas no su calidad. El extranjero que escuche en la prensa oficial la propaganda sobre la distribución de productos cárnicos por la libreta de racionamiento, seguramente no es capaz de imaginar que las raciones mensuales se limitan a una libra de pollo y un cuarto de libra de picadillo de soya o de picadillo extendido, aumentado quién sabe con qué, o en su defecto un cuarto de libra de mortadela, y todos, a excepción del primero, de olor y sabor tan nauseabundos que ni siquiera después de varias décadas hemos logrado los cubanos asimilarlos sin asco. La presente crisis no es, por cierto, obra de la pandemia COVID-19, desatada en 2020, por muy oportuna que ésta le haya resultado al régimen. Ya para el año 2017, la escasez se hacía notar en el día a día. La carne de cerdo comenzó a desaparecer gradualmente de los puntos de venta. Los agromercados permanecían con muy pocos productos o vacíos la mayoría de las veces, y en las pescaderías apenas se vendía algo y en cantidades muy limitadas. Igualmente fueron clausurados por falta de mercancías aquellos contenedores de barrio donde se vendían en CUC alimentos y artículos de aseo. Con todo, para viandas y hortalizas aún podíamos contar con los puntos de venta particulares que, aunque más caros, al menos estaban un poco mejor surtidos y resolvían en parte la situación. En cambio, hoy sus precios sobrepasan el poder adquisitivo de los ciudadanos, sobre todo de los pensionados, que son los más perjudicados por la crisis y el ordenamiento monetario. La tarea de ordenamiento, de un impacto indiscutible demoledor, sumió a la gran mayoría de la población en la miseria. Esto lo percibimos desde el primer momento, no solo porque los datos referentes al presupuesto de la canasta básica informados por los medios oficiales eran irreales, sino también porque simultáneamente aumentaron de manera dramática los precios de los servicios básicos estatales como agua potable, electricidad, gas, transporte público o teléfono, así como del transporte privado y de bienes indispensables como medicamentos y materiales de construcción, entre otros, de modo que la población de la tercera edad quedó de un porrazo en la miseria,
hasta tal punto que en la actualidad una gran cantidad de ancianos apenas logran hacer 2 paupérrimas comidas al día. Ya para el 2022, la inflación, según algunos economistas, creció cerca de un 40%. Y es que ante la escasez los precios aumentan por horas a la vez que disminuye nuestra capacidad para acceder a productos básicos. De nada sirve que los ministros se reúnan y hablen de regular y enfrentar los precios abusivos, pues eso no ocurrirá mientras los mercados no estén debidamente abastecidos. ¿Y cómo lograrlo si no hay productividad? Entre tanto, el nuevo experimento, o más exactamente la nueva maniobra de distracción, consiste en conferirle protagonismo a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, MIPYME, esta vez con la asesoría de especialistas rusos, en un aparente intento por resucitar la maltrecha economía cubana, aunque el ejemplo ruso deja mucho, pero mucho que desear. Como hemos visto a lo largo de estos años con otros proyectos, las trabas impuestas por el gobierno los hacen fracasar. Esta vez, las nuevas MIPYME se tendrán que enfrentar además al considerable obstáculo de la falta de fuerza laboral joven y capacitada, pues nuestros jóvenes, ante la falta de oportunidades, deciden emigrar, deciden irse de la isla. Entre otras noticias, este pasado 19 de abril se cumplieron 5 años de la designación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de la República de Cuba. Ocupa ese cargo por decisión expresa del general del ejército Raúl Castro Ruz, cuando este todavía era el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente del Consejo de Estado. El movimiento de cuadros no fue más que un cambio aparente en la estructura gubernamental del castrismo, un ilusionismo político que luego se completaría con la promoción de Díaz-Canel al máximo cargo. El mismo Díaz-Canel ha reiterado que es un fiel continuador de la obra de sus predecesores, quienes gobernaron el país durante 59 años sin haber sido electos por el pueblo. A su programa de gobierno lo ha llamado continuidad, una especie de contumacia que ha profundizado el declive experimentado por Cuba desde 1959 y que hoy tiene todas las características de una crisis humanitaria. Lo triste de la situación es que se desconoce cuánto más pueda durar la dictadura y mucho menos si una vez muerto Raúl Castro, el poder que se ha encargado de afianzar continuará siendo el verdadero controlador de todo. Eso es lo único que se puede concluir. Lo demás pertenece a las especulaciones. Entre los especuladores no faltan los académicos o renombradas figuras intelectuales y políticas de Estados Unidos, Europa y América, quienes se presentan ante la opinión pública como expertos en asuntos cubanos, aunque sus opiniones solo provocan estupor o risa. Tal es el caso de la señora Susan Eckstein, quien hace pocos meses, durante una conferencia de prensa en una de las sedes del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de Estados Unidos, afirmó que en Cuba los gobernantes se habían deslindado del marxismo-leninismo para identificarse únicamente con las ideas de los héroes que lucharon por nuestra independencia, para rematar con la afirmación de que en Cuba ya no había castrismo. Ellos, como el discurso oficialista, proyectan la imagen de un país virtual. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.